y vamos a dar inicio ahora a la clase número 8 ya, en la que vamos a analizar, espero, un pequeño resumen de un sistema de control en cascada y les voy a dejar propuesto como tarea un ejercicio. Vamos a ver algo que se llama control feed forward, que es la materia nueva, y dependiendo de cuál sea su know-how anterior, voy a hablar de control digital. Si veo que cuando lleguemos a ese punto no tienen idea de lo que es control digital, lo voy a dejar para una sesión adicional. Así que, partiendo con la agenda, en términos de control en cascada, aquí hay una cosa que quise mencionar que tiene que ver con que en las plantas habitualmente tienen un tiempo de respuesta. Entonces, cuando nosotros hacemos sistemas de control en cascada, la principal característica que tenemos es que hay dos plantas, una de ellas más rápida que la otra. Habitualmente la planta más rápida es eléctrica y la planta más lenta es mecánica. Pero hay algunos sistemas o otros procesos físicos en los que no es tan fácil saber qué planta es la más rápida. Entonces, lo que dejé aquí es una función canónica que nos permite saber la constante de tiempo de algún sistema de primer orden. Entonces, cualquier sistema de primer orden se podría escribir como aparece en la función de transferencia. Una ganancia partido por 1 más tau s, donde tau es la constante de tiempo. Y la constante de tiempo, si ustedes estudiaron sistemas dinámicos, se define como el tiempo que se demora la planta en responder a un escalón y llegar al 63% del valor final, aproximadamente. Y después se define un tiempo de establecimiento que es, habitualmente es 3 tau, a veces uno lo puede flexibilizar entre 3 y 5 tau, que es el tiempo en el que la señal alcanza o entra a una banda de más o menos 5% con respecto a la referencia. Entonces, aquí está graficado eso. Si yo hiciera aquí dibujara una banda que me queda un poco chueca, pero es el punto en que la señal que yo estoy analizando entra en esta banda y no se vuelve a salir. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Es porque cualquier planta, sea como sea, yo la puedo escribir como K partido por 1 más tau S y puedo saber su constante de tiempo. Entonces las plantas rápidas tienen constante de tiempo más chica y las plantas lentas tienen constante de tiempo más grande. Y de esa manera, que es la manera más bien teórica, yo podría saber si tengo un sistema que tiene varias plantas, cuál puedo poner en el lazo interno y cuál puedo poner en el lazo externo. Entonces mi consulta es, ¿entendieron algo de lo que expliqué o en realidad no tienen ni idea de lo que estoy hablando? Yo sí, profe, yo más o menos le capté. Perfecto. José no le voy a preguntar porque estaba en el trabajo y no sé si usted, Marco, me siguió o no. Sí, profesor. Ya, impecable. Entonces, ¿por qué esta definición? Es porque nosotros estamos controlando, por ejemplo, la máquina de corriente continua. Y cuando controlamos la máquina de corriente continua, tenemos dos plantas, que las dejé acá escritas. Entonces, esas dos plantas tienen básicamente la misma forma. ¿Cómo sé yo cuál es la lenta y cuál es la rápida? La manera más fácil es decir, bueno, la rápida es la eléctrica y la lenta es la mecánica, pero podría no ser siempre así. Y si yo quisiera saberlo no empíricamente, pero si yo quisiera tener un argumento técnico para decir cuál es cuál, que no sea lo que acabo de mencionar, lo que yo tendría que hacer es calcular la constante de tiempo de esa planta. Y la constante de tiempo, si yo tengo una planta canónica, es 1 más tau S. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es escribir esto como esto sería 1 partido por R, factor de 1 más L partido por R es.
Entonces, si comparo, el tau de la planta eléctrica es L partido por R. Y el tau de la planta mecánica va a ser B1 más J partido por B. Entonces, el tau de la planta mecánica es J partido por B. Y ayúdenme a calcular si tienen por ahí una calculadora. Pues, ¿cuánto da el tau de la planta eléctrica? Sería L, que es donde tenemos L acá, 120 mili, partido por R, que es 1,02. O sea, esto es como 120 mili. Y el tau mecánico sería igual a J, que es, donde tenemos J, 0,2, partido por el coeficiente de fricción, que es 0,02. Eso me da 10, ¿no es cierto? Entonces tengo que el tau mecánico es 10 segundos y el tau eléctrico es 100 milisegundos. ¿Cuál es más rápida y cuál es más lenta? El eléctrico es más rápido y la parte mecánica es más lenta. Exacto. Entonces, habitualmente cuando controlamos máquinas siempre es así, pero hay otros procesos en el que yo no podría decir a priori cuál es la planta lenta o cuál es la planta rápida. Y me di esta vuelta para dejarles claro que esa es un poco la manera de saber cuál es cuál. Ahora, hay otra cosa súper importante, que si estas plantas tienen un tiempo de respuesta, si esta planta se demora 10 segundos en llegar a su referencia, o al 63% de la referencia, y yo le pongo un controlador de 5000 Hz, ¿voy a estar bien o voy a estar mal? Porque nosotros lo que decíamos es la relación del lazo interno en velocidad natural tiene que ser 10 veces más rápida que la del lazo externo. Pues yo podría decir el omega n mecánico es 1 kHz y el omega n eléctrico es 10 kHz. ¿Y ahí respeto la velocidad? Sí, pero ojo, si mi planta responde en 10 segundos, quiere decir que si yo la quiero controlar en 1 kHz, no voy a poder, porque es una velocidad muy rápida para la velocidad natural de esa planta. Es de ahí que yo las plantas mecánicas las controle en Hz, en 1 Hz, en 2 Hz, en 5 Hz, a veces en menos, 0,1 Hz. De hecho, 10 segundos es 0,1 Hz, ¿o no? Sí. Y como esta planta responde en 100 milisegundos, yo ahí sí podría pensar en controlarla en decenas de Hz, porque la planta es rápida. Pero tampoco la podría controlar a 10 kHz, porque la planta tiene un tiempo de respuesta que es producido por sus características físicas. Y la mejor manera de pensar esto es, concentrémonos en la planta mecánica. La planta mecánica recibe, ¿se acuerdan qué recibe como entrada y qué recibe como salida? Recibe torque y sale velocidad, ¿no? Súper bien, sí. Entonces, perdón por lo desordenado, a veces trato de escribir un poquito más ordenado, pero no me funciona. Entonces, vamos a borrar un poco
para dejar los datos más ordenados. Entonces, acordamos que el tau eléctrico es igual a L partido por R, y eso era aproximadamente 120 milisegundos. Y acordamos que el tau mecánico era J partido por B, y que eso es como 10 segundos. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que esos tiempos nos dan una idea más o menos de cuánta es la frecuencia con la que yo puedo diseñar. Esa es una cosa. Y lo segundo es que esto tiene un sentido físico, porque si yo a esto le doy torque y de esto sale velocidad, y imagínense que ustedes tienen una máquina de 100 kilowatts, una máquina grandota, y quieren llevarla de 0 a 1500 RPM. Lo que me está diciendo el tiempo o la constante de tiempo es que esa máquina naturalmente se va a demorar como 10 segundos en llegar a las 1500 RPM. Lo que tiene sentido porque la máquina tiene una inercia, la máquina tiene una masa que está rotando y que yo no la puedo acelerar en 1 milisegundo. Y finalmente, cuando uno diseña, tiene que tener estos inputs de cómo es su planta, para saber cómo la puedo diseñar, porque el control, cuando uno hace solo control, aguanta mucho. Ya vimos con el anti-Dynamic que a veces yo quiero controlar 10 amperes, y si tengo solo funciones de transferencia, para llegar a los 10 amperes, el controlador me pide 5000 volts, lo cual físicamente no es realizable. Entonces, si bien ustedes podrían diseñar un sistema de control que responda súper rápido, tienen que tener la consideración de que ese es un sistema físico y que por mucho que ustedes tengan las funciones de transferencia, esas funciones de transferencia no representan las capacidades máximas de tensión, corriente, de torque, velocidad que podría soportar ese sistema físico. Esa es la idea que hay detrás de esto. Y la otra idea que hay detrás de esto es que ustedes tengan las herramientas para saber cuál es la planta rápida y cuál es la planta lenta. ¿Alguna duda o consulta? Parece que no. Entonces, como yo sé que ustedes no saben máquinas, a veces se enredan con el tema del torque, de la velocidad. Entonces, lo simplifiqué y lo dejé muy, muy sencillito, un circuito de RLC. Y hay que diseñar un sistema de control anidado para regular la tensión en el condensador a través de la corriente que entrega la fuente. Y ese ejercicio va a quedar como tarea propuesta, y voy a dejar las indicaciones en el virtual. Van a tener 2 semanas para subirlo, y si lo hacen bien, van a tener 5 décimas adicionales en el proyecto 2. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es diseñar el sistema de control, contarme cuáles son las plantas, contarme qué controlador va adentro, qué controlador va afuera, y hacer una simulación de Plex que muestre que eso funciona. Entonces, esto va a quedar especificado como tarea en el U virtual, y como les digo, va a ser una tarea que les va a aumentar la nota del proyecto número 2. La resolución de esta tarea, eso sí, es individual. Pero básicamente en este proyecto está la misma estructura de control que hemos estudiado antes, en la que tengo un sistema de control de velocidad, corriente, pero en este caso van a ser variables eléctricas, porque aquí yo voy a tener corriente y tensión solamente. No sé si tienen alguna consulta.
Profe, ahí en el ejercicio hay que controlar la tensión. La tensión en el condensador. Este es el ejercicio del laboratorio. Sí, pues sí sé. Ya. Lo que pasa es que por eso tiene esa cancelación, porque esta es una planta RLC. Sí. Y lo más probable es que en el laboratorio la estén controlando con un solo controlador, no con un sistema anidado. Entonces, si yo hago como la planta de segundo orden, esa planta de segundo orden es RC cuadrado, algo por ahí, pero queda con un S al cuadrado. No es una planta de primer orden. Acá lo que tienen que hacer es un sistema de control anidado, con 2 plantas de primer orden y 2 controladores tipo PI. Esa es la principal distinción. Así que eso va a quedar propuesto y vamos a avanzar a la materia nueva, que es Control Feed Forward. Y voy a tratar de simplificarlo lo más posible, cosa que ustedes entiendan el concepto y que cuando lo apliquemos en la sesión que viene, podamos entender un poco con mayor detalle cuál es su utilidad. Pero básicamente el control feed forward o retro realimentado se utiliza para eliminar, perdón, lo dije al revés. Aquí hay 2 definiciones que hacer. Que lo que hacemos nosotros habitualmente, cuando no está esto acá, se conoce como control feedback o control realimentado, que es tomar la señal medida y la señal de salida y medirla para compararla con una referencia, y eso da un error. Y eso es un sistema de control a lazo cerrado, que se conoce también como un sistema realimentado. En inglés se habla de sistemas con un feedback. Ahora bien, hay algunas aplicaciones o algunas plantas que tienen perturbaciones. Entonces, esas perturbaciones lo que hacen es que afectan a la entrada de la planta y van a producir alguna modificación de la señal que yo estoy controlando. Entonces, lo que hace el control feedback es regular el error. Él regula el error pensando solo en la salida, pero no sabe que hay una perturbación. Entonces, el control feed forward lo que hace es que al controlador de alguna manera, le ingresa la información de esa perturbación. Y de esa manera, el controlador se informa de que hay una perturbación y puede responder de mejor manera. Entonces, en el sistema que les dejé acá de tarea, lo que ustedes tienen que hacer es olvidarse un poco de la resistencia que está acá. Porque esa resistencia, lo vamos a ver en detalle, es una perturbación. Y las perturbaciones habitualmente son eso, son conexiones o desconexiones de carga. Yo finalmente controlo corriente o controlo tensión, pero yo no estoy midiendo la impedancia o no sé si me van a pedir más o menos potencia. El sistema de control opera porque está midiendo la corriente y si la corriente baja, el controlador manda más señal de tensión. Pero en teoría yo no tengo tan claro de que hayan cambios. Por ejemplo, si la resistencia 5 fuera una especie de calefactor, si alguien cambia si la resistencia misma cambiara, o si yo conectara más resistencias en paralelo para tener una resistencia equivalente más chica y más corriente, por lo tanto, mi sistema de control como que no lo va a ver al tiro. Lo que se va a dar cuenta el sistema de control es cuando se dé cuenta que la corriente subió o bajó, y después va a tratar de regular ese error. Pero no tiene información inmediata de que hay un cambio o que hay una perturbación
en el sistema. Lo que hace el control feed-forward entonces es más o menos sencillo, porque mi sistema de control aquí va a medir esa corriente, pero no tiene idea de cuánta es esta corriente porque yo aquí estoy controlando la tensión en BC. Entonces, el control feedback, en palabras muy sencillas, lo que hace es que mide esa corriente. Entonces, yo voy a tener un sistema de control de corriente, de referencia, menos corriente, y tengo un controlador. Y ese controlador me da la referencia de tensión que tengo que tener en la salida. Perdón, la referencia de tensión. Esta es una planta y aquí tengo I. Pero la salida debería ser voltaje. ¿Cómo? Si estamos, la salida de la planta no debería ser voltaje si estamos controlando la tensión. Ojo, porque es un lazo de control anidado. Si lo dibujo con el voltaje, les hago toda la pega. No estoy dibujando el lazo de control anidado. Aquí tiene que haber, acá hay una planta, acá hay otra planta, y ahí sale voltaje de condensador. Entonces aquí me falta otro controlador. Por eso es un sistema de control acoplado. Pero el punto es que mi sistema de control no tiene cómo saber que esta corriente cambia, el I de la carga. Y ese cambio en la corriente de carga es la perturbación. Entonces, el control feed-forward lo que hace es que de alguna manera mide esa corriente y le dice al controlador, oye, acá hay una corriente en la carga, le vamos a poner IL, que te va a afectar de alguna manera, porque la corriente I tiene una componente acá, o la corriente de malla en realidad está compuesta por la corriente que pasa por el condensador y la corriente que se va a la carga. Entonces, sí está relacionada. Entonces, para que lo vean de manera un poquito más práctica, lo que voy a hacer es, de alguna manera, voy a simular esto, no les voy a explicar con tanto detalle cómo lo simulo, porque por eso les dejé la tarea. Pero básicamente aquí está simulado el circuito RLC que ustedes necesitan controlar, con un sistema de control anidado, que está acá, y no lo dejé tan claro tampoco para que no les quedara tan fácil. Pero si ustedes se fijan, acá hay un PI, acá hay otro PI, acá hay una planta y aquí hay otra planta. Entonces, lo que va a pasar es que yo estoy controlando en mi circuito RLC, tengo un L, un R y un C, y aquí tengo un switch y tengo una resistencia. Entonces, cuando yo conecto esa resistencia, el condensador se me descarga. Pero mi sistema de control está regulando la tensión en el condensador. Entonces, si yo no tengo feed-forward y yo conecto una carga muy grande, lo que va a pasar es esto. Que tiene sentido. Piensen que aquí esto es BC y esto es sin feed-forward y esto es con feed-forward. Entonces, cuando yo no tengo feed-forward, lo que pasó aquí es que yo tengo la fuente, la resistencia, la inductancia, el condensador, y estaba regulando 400 volts acá. Y tenía el switch abierto. Entonces, aquí yo prendo el sistema en 0.5, tengo un poquito de sobrepaso, pero es por cómo diseñé el PI, y empiezo a operar. Y acá, cuando llego a 2, la tensión se me va para abajo. Y después vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué se me fue para abajo? Porque yo aquí cerré ese switch. Y básicamente lo que tengo es que tengo un condensador con una resistencia. Entonces, por aquí circula una corriente y esa corriente, ¿qué hace? Descarga el condensador. ¿Se entiende la idea?
Sí, profe. Ya. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Si finalmente yo le conecto carga al condensador, estoy sacándole corriente y si le saco corriente la tensión tiende a bajar. Entonces, lo que hace la técnica feed forward no es nada más que medir esta corriente que está pasando por ahí y darle esa información al controlador de corriente. Y al hacer eso, que finalmente es en el esquema de controles, ver la perturbación y dársela al sistema de control, la respuesta mejora y mejora bastante. Si ustedes comparan... Profe, Sí, esa señal entra sumando ahí al controlador. entra sumando, sí. Buena pregunta, Ismael. Depende con el signo que uno la mida, pero habitualmente por convención uno la mide para que entre sumando. Y la señal que sale del mismo feed forward hacia la salida de la planta, ¿también entra sumando? Exacto, sí. La señal que sale, lo que pasa es que, ¿por qué yo lo escribí así? Porque la perturbación que entra a la... Acá, esto que entra acá es tensión. Entonces, la perturbación es una variable que se mide en volts. Y el feed forward lo que hace es solamente convertirlo a corriente, porque aquí yo tengo corriente. Entonces, básicamente lo que va a hacer el feed forward es decir, B partido por R es igual a la corriente de carga y suma la corriente de carga en el lazo de control de corriente. Eso es todo. No es más difícil que eso. Y si ustedes se fijan, por eso yo tengo aquí este B partido por R, porque yo sé cuánto es la resistencia, pero no tengo cómo medir la corriente. Pues entonces aquí yo tengo la corriente I sub L. Profe, y el step que está abajo, el R le dio el valor de la resistencia ahí. Es que con este step yo estoy diciendo ya la resistencia es 10 y después 5. Le estoy cambiando el valor a la resistencia. Pero ahora, ojo, que esto está implementado solo con diagramas de bloque. Es más fácil hacerlo con elementos eléctricos. Lo que uno puede hacer es que pone dos resistencias iguales en paralelo, ¿no? Entonces, parte con una conectada y después cierro el switch y es como que la resistencia parta en 5 o en realidad que parta en 10 y baje a 5. Pero eso yo lo puedo hacer con elementos eléctricos. Cuando lo quiero hacer con funciones de transferencia es un poco más complicado y por eso yo lo escribí de esta manera en el diagrama de control. Pero en términos de cómo funciona el feed forward es solamente darle la información de la corriente al sistema de control interno. Profe, ¿y ese bloque se llama así o es porque veo que es una multiplicación? No es una multiplicación, si el feed forward en este caso es una prealimentación. No es que yo ponga un controlador, no es que tenga que diseñar otro PI ni nada. Es solamente que al control de la corriente ustedes le suman la corriente que están midiendo en la carga. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto?
No, profe. No. Entonces, en términos prácticos, si ustedes pueden medir la corriente de carga, que lo pueden hacer en Plex, porque no tenemos limitación de sensores, tienen que medir la corriente en la carga para saber si la carga cambió. Y de esa manera, si ustedes le dan la información al lazo de control de corriente, eso es feedforward, básicamente. Ahora, tiene un análisis detrás, claramente, que es lo que estoy explicando, pero en términos de implementación no es que haya otro controlador o otro PI ni nada, porque lo que estamos haciendo es prealimentar la perturbación, solamente eso. Y como lo mencionaba, el efecto de prealimentar o no prealimentar es bastante notorio. Porque imagínense que ustedes están controlando la tensión en un convertidor o en cualquier cosa y repentinamente el convertidor estaba operando tensión nominal, controlando tensión nominal sin carga y repentinamente ustedes le conectan carga nominal. Claramente ese equipo va a disminuir su tensión porque no le estaban sacando corriente y después le empiezan a sacar corriente nominal, que es lo que pasó acá. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Para visualizar ese mismo efecto en el ejercicio que tiene usted hecho ahí, ¿dónde tengo que poner el scope para ver la diferencia con el feed forward y sin En la tensión forward que está midiendo en BC. la salida? Sí. Entonces, aquí viene lo que estaba mencionando de una manera un poquito más ordenada. Cuando yo tengo feed forward, lo que pasa es que la corriente que cambió en la carga se mide y se envía de manera retroalimentada al lazo de corriente. Que se retroalimenta es que se le da la información al lazo de corriente. De esta manera, tengo un cambio de referencia inmediato en la corriente para compensar el efecto del cambio en la carga. Cuando no hay feed forward, lo que va a pasar es que el que va a controlar ese cambio es el lazo lento. Si yo considero feed forward, el que lo controla es el lazo rápido. Y aquí se nota súper bien, miren. Y aquí queda como un poquito ya, está media casi dada la tarea completa, pero igual se las voy a dejar en el U virtual para que puedan madurar estos conocimientos. Cuando no hay feed forward, lo que yo tengo, no tengo esto. Entonces, si cambia la carga, si yo le doy un escalón a mi carga y la aumento, o sea, estoy sacando más corriente, el lazo de control de corriente es súper rápido. Entonces, él responde bien, pero no se da cuenta que hubo un cambio en la carga. Yo no tengo cómo saber que aquí yo cambié esa resistencia. Entonces, la única manera que yo me dé cuenta es que baje la tensión. Entonces, yo cambio esa resistencia, le saco más corriente al condensador y el condensador baja. ¿Y cómo me doy cuenta? Me doy cuenta cuando se hace esta retroalimentación y comparo, y este PI de acá es lento en función del otro. Entonces, por eso se da ese efecto que la tensión baja y hace así, y con feed forward hace una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando yo considero feed forward, lo que hago es que le digo al lazo de corriente, oye, hay una corriente de carga que está cambiando súper rápido. Entonces, el que la controla es el PI que está acá adentro, que es un PI rápido. Y por eso pasa este efecto de acá. Ahora, no escribí intencionalmente el lazo de control anidado, porque la idea es que lo hagan ustedes en la tarea, pero creo que entre todas las diapos que hemos visto está el 70% de lo que les voy a pedir. Y con eso creo que cubrimos la última de las unidades, que es control feed forward. Hay un poquito más de teoría detrás, pero por ahora, hasta que no lo implementen y no lo simulen, no voy a avanzar en ella.
Y antes de seguir, quisiera ver si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a esto, si no pasamos a control digital. Ismael, ¿todo bien? Profe, sí, sí. Marco, ¿usted Estoy también? analizando, pero Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, esto es parte adicional de la materia en realidad, y lo que yo quisiera saber es si ustedes porque ustedes en su mayoría estudiaron carreras técnicas en electricidad. Entonces, mi consulta es, ¿ustedes alcanzaron a programar algún microprocesador? ¿Alcanzaron a estudiar algún lenguaje de programación? Profe, yo estudié un robótica en la Santa María y programamos en NQC, los Minstor, Ya, es lo más perfecto. cercano. Y lo otro era estos PLC S300, pero no sé si... No, pero los PLC se programan habitualmente en ladder, ¿no es cierto? Entonces no, Ya. ese es un lenguaje de programación de alto nivel. Pero eso fue lo más cercano a Ya, ¿y en matemáticas programación. alcanzaron a ver números discretos? ¿En cálculo y en esas cosas? ¿Matemática discreta? Eh, me suena número discreto, pero no, no me acuerdo. Ya, miren, lo voy a mencionar. Tengan claro de que no es parte de los contenidos evaluables de la asignatura, pero es súper importante que, como vimos que hay un mundo de control, que después es distinto porque hay una antigüedad, hay capacidades físicas, tienen que saber que lo que nosotros estamos estudiando es matemática continua, sistemas de control continuo, pero en la vida real los sistemas de control no son continuos, son discretos. Entonces después viene otro salto. Y eso es lo que es básicamente control digital, pero si no tienen buenos cursos de matemática discreta y si no han tenido ningún acercamiento con microprocesadores, porque igual están en tercer semestre nomás, es algo que podría resultarles muy lejano. Pero básicamente lo que se hace es que los elementos típicos en un sistema digital para ingeniería eléctrica incluyen muchas veces una fuente, una fuente de energía, me refiero a la alimentación, la red, por ejemplo, un actuador, que son las típicas fuentes controladas que nosotros utilizamos en Plex, cuando nosotros estamos haciendo cosas y tenemos aquí una fuentecita que recibe una señal de referencia. Eso es una fuente controlada. Esa fuente controlada en la vida real es una cosa como eso. Una serie y arreglos de distintos tipos de switches que cumplen con alguna función. Y generalmente tenemos la fuente de alimentación, el actuador y la planta, que la planta podría ser un set de resistencias, de inductancia, un motor eléctrico, el circuito de RLC que estábamos viendo recién. Hay un sinfín de distintos tipos de carga. Entonces, los sistemas de control que regulan la operación de este tipo de fuentes lo que hacen es que necesitan mediciones y esas mediciones ellos la procesan y ese procesamiento se hace en algún microprocesador, en algún computador dedicado, pero es en algún elemento. Y todos estos elementos de acá comparten la característica de que son elementos que funcionan en tiempo discreto. Ese tiempo discreto uno no lo ve porque es muy chiquitito, pero es discreto. Entonces, cuando ustedes, no sé, ven un procesador que tiene un clock de un par de gigahertz, si ustedes dividen 1 partido de esos gigahertz, van a tener un periodo que probablemente es chico, del orden de los nanosegundos, pero es tiempo discreto, no es tiempo continuo. Entonces, la matemática, dígame. por eso cuando uno simula en el Plex, aparece un error, pero igual funciona y dice error cruce por cero. A eso hace referencia, ¿no? Cuando se habla de... Eso tiene algo de relación, pero el error de cruce por cero es que el solver
no sabe, el solver, como esto es tiempo discreto y hacen cálculos matemáticos, muchas veces la respuesta llega y se queda como dando vueltas en una vecindad de la señal. Si yo quiero, no sé, pues 5 amperes, el PLEX está calculando alrededor de 5 amperes en una vecindad muy chiquitita, y ese error está cruzando por cero. Ese es el error de cruce por cero. Entonces uno puede decirle al PLEX, ¿sabéis qué? Si son, moléstame si son más de 1000 cruces por cero. Si no, piensa que está bien la cuestión y sigue simulando. Ese es como el espíritu del error de cruces por cero. El tiempo discreto tiene que ver con cuando uno corre la simulación en Plex. Si ustedes se van a simulación, pueden correrlo en paso variable o en paso fijo. Y el paso fijo tiene un solver discreto. A eso voy. Nosotros habitualmente corremos acá, porque estamos recién empezando y la idea es que puedan hacerlo. Pero finalmente todas estas cosas siempre se terminan resolviendo en un computador que tiene un paso fijo o discreto de muestreo. Y ese paso fijo tiene ciertas configuraciones. Y en diagnósticos, con tiempo discreto me sale, con tiempo continuo sale el del cruce por cero. División por cero. Aquí está. Máximo número de cruces por cero consecutivos, 1000. Ustedes le podrían poner 10.000. O podrían ponerle 100. Pero si le ponen 100, el solver molesta más seguido que si le ponen 1000. Ahora, si yo lo defino discretamente, le puedo poner, el paso fijo va a estar aquí está, a 1 a la menos 9. 1 a la menos 9 es un nanosegundo, ¿o no? Pero es un número muy chiquitito. Entonces, lo que va a pasar es que el computador va a tener ese tiempo de muestreo, 1 a la menos 9, aquí. Entonces el computador tiene un delta t, y ese delta t es el paso de simulación. Y lo que hace el computador es que en ese pedacito de tiempo calcula todas las cosas que tenga que calcular, y arroja un resultado. Y después la arroja nuevamente. Como ese tiempo es tan rápido, uno no se da cuenta. Y creo que aquí se va a notar un poquito mejor. Nosotros en la asignatura de computación a la ingeniería nos pasaron algo relacionado con el solver, que es lo que está mencionando usted de tiempo discreto. Nos puso una señal un poco distorsionada y nosotros teníamos que ocupar un solver que estaba en Simulink. Y claro, nosotros al reducir el tiempo de muestreo era más fina la señal. Exacto. Ahí tiene toda la razón. Eso es un poco lo que estoy tratando de explicar. Si ustedes miran esta... ¿Y por qué eso pasa? Y eso pasa porque la planta o el circuito eléctrico es un elemento continuo, es un elemento físico. Pero yo mido ese elemento físico con un sensor, podría ser un transformador de corriente, por ejemplo. Pero yo a ese transformador de corriente le tengo que mandar la señal que mide ese transformador de corriente a un equipo. Y ese equipo lo que va a tener es una especie de computadora adentro. Pero ese equipo funciona con tiempo discreto. Entonces ese equipo va repitiendo cada un tiempo muy chiquitito siempre lo mismo. Y en ese tiempo muy chiquitito, que podría ser 1 a la menos 9, él mide y dice ya, yo estoy midiendo una sinusoide. Pero yo medí acá. Después medí acá, después medí acá y después medí acá. Entonces, lo que hace este
equipo es que mide, pero el equipo no sabe que es una sinusoide, pues el equipo podría pensar que esto es un cuadrado así, porque midió 4 veces, ¿no? Ahora, si yo mido 8 veces, duplico, me va a quedar una cosa más parecida a una sinusoide, pues me va a quedar algo así. Pero finalmente para el equipo no existe la sinusoide, pues lo que existe es el pedacito de señal que le agarró en ese instante. Y eso lo repite muchas veces. Y esa es una de las consideraciones por la cual uno tiene que saber que el control que uno está haciendo ahora en MATLAB o cosas así es control continuo, pero en la vida real ese control se tiene que discretizar porque es control discreto. Entonces hay un montón de técnicas para hacer eso y no es el objetivo de esta clase pasárselas, pero la idea es que ustedes tuvieran al menos ese conocimiento. Y de hecho, lo que se hace matemáticamente es que se define una transformada y esa transformada pasa de... Nosotros estábamos en el tiempo, nos fuimos a Laplace y nos devolvíamos al tiempo. Lo que se hace es como que uno está en el tiempo, está en Laplace, se va a Z, se vuelve a S y se devuelve al tiempo. Como que hay un paso más. Y es matemática también, pero si ustedes no tienen base en matemática, esto de acá no va a tener tanto sentido. Así que lo vamos a dejar presentado. Y voy a preocuparme de no pedirles cosas discretas en los proyectos, porque podría ser más bien demasiado, abarcar demasiado, porque este es un curso primario de control. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque después cuando uno programa algún tipo de microcontrolador, los microcontroladores se programan en código, como lo que se ve acá. Entonces, lo que se ve acá es un PI. Entonces, es bien distinto ver un PI que sea KPS más KI partido por S, que ver ese código de control. Ahora, ese código de control es discreto y es como hablan los computadores, básicamente. Y para hacer esa transición, lo que ustedes tienen que saber es un poco lo que les estaba explicando. Entonces, si ustedes algún día tienen que programar un micro, no sé si han programado algún Arduino, algunos de ustedes. Ismael, Marco. No, yo no. Sí, bro. ¿Usted sí, Marco? Sí. Ya, pues el Arduino se programa con código. Ese código es lenguaje C, o C++, si no me equivoco. Entonces, toda esta lógica de control que yo les hablo no tiene ningún sentido si ustedes no la pueden programar en la vida real. Si es que en algún minuto tienen que controlar algo en la vida real. Ahora, muchas veces lo que uno hace en ingeniería en Chile no es estar programando estas cosas, sino que ustedes van a comprar, comisionar y configurar los equipos que hagan estas cosas. Y esos equipos ya van a venir programados y lo más probable es que cuando mucho ustedes lo que tengan que hacer es encontrar las ganancias KP, KI y KD para regular algún proceso. Pero siempre es importante entender bien cómo funciona la tecnología y estas son como un poco las bases de cómo yo voy de control en funciones de transferencia a vincularme con un equipo físico a través de regularlo con algún tipo de microprocesador. Y con eso creo que cubrimos la materia que tenía pensada para el día de hoy. Tengan súper claro que lo de control digital es más bien una cosa cultural, por decirlo de alguna manera, no va a entrar en ninguna de las evaluaciones. Y con control feed-forward vamos a cerrar los contenidos. Y lo que nos va a quedar básicamente van a ser terminar los proyectos. Así que no sé si tienen alguna inquietud antes de finalizar la clase, muchachos. Sí, profe, yo estaba viendo el calendario. Nosotros 15 deberíamos entregar el proyecto número 2, ¿cierto? No me lo sé de memoria, pero sí me calzan las fechas.
el proyecto 3, profe, ¿qué fechas va a pasar para marzo, profe? Tengo que verlo porque el semestre lectivo termina en marzo, termina la última semana de marzo, por eso yo no estoy apurado y de hecho vamos bien adelantados con la materia. Lo que pasa es que yo, las demás asignaturas, profe, por eso me gustaría confirmarlo bien, porque de hecho yo en la semana que viene hay 2 ramos que yo los termino, porque según la información que tienen ellos, la vespertina se termina el 30 de enero. Ah, ya. Mire, haga lo siguiente. Mándeme un correo con esa inquietud y yo lo verifico mañana. Pero no estoy 100% seguro que... Porque empezamos casi juntos. Diurno y vespertino. Es que, por ejemplo, el circuito eléctrico, en la clase que viene la próxima semana, lo terminamos. Y solamente vienen las pruebas, las 2 evaluaciones, que es las que hasta el 26 de enero. Y en inglés es lo mismo, en inglés también ellos tienen la información de que se acaba el semestre a fines de enero. Entonces por eso me llamó la atención por el tema de los tiempos. Espérame, ¿dónde tengo aquí? Ya, mire, hagamos lo siguiente porque yo lo tengo programado para el cierre para vuelta de marzo. Entonces, mándeme un correo email para que esto me quede de respaldo y yo mañana le respondo bien. Sí. En realidad nosotros hoy día terminamos la materia, pues entonces estamos súper bien. Lo que yo tendría que hacer es darle una vuelta a ¿cómo se llama? A cómo vamos a afrontar finalizar el curso. Pero yo me quedo con esa pega. Mándenme usted el correo con la inquietud, yo lo reviso mañana, les contesto cuando me respondan a mí, pero el próximo miércoles les tengo como una programación por A o por B. Si terminamos, si el semestre lectivo en el caso de ustedes termina efectivamente a finales de enero, reprogramo las cosas para que terminemos a finales de enero. Y si es en marzo, sigo como lo tenía programado. ¿Le parece? De ser así de marzo, febrero, ¿usted lo tiene contemplado como un receso igual? Sí, sí. Febrero es receso completo. Para ustedes y para mí. Ya. Ok, excelente. Entonces, le voy a enviar el correo. Envíame el correo y yo hago la consulta porque es probable. Lo que pasa es que yo no hago mucha distinción entre lo que hago en el día y en la noche, pero me ha costado programarme porque están estas semanas de receso que no son síncronas entre el diurno y la noche, entonces a veces tengo semana de receso en el día, después en la noche, a veces no tengo que hacer clases y no tengo... Yo al menos como que me he estado bien enredado, por decirlo de alguna manera. El protocolo de clase online es bien largo, hay hartas cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer, entonces tengo una confusión un poco con eso. Pero hago las preguntas y las resolvemos, pues ahí yo me quedo con esa pega.